El mes de Av corresponde al Arié. ¿Qué es Arié? ¿Qué es Arié en hebreo? León. León. Entonces, ¿cuál signo zodiacal es? Leo. Leo, muy fácil. Entonces, el signo de este mes es Leo. Eso es Av. Y es importante conocer un poco profundamente el significado de este basal, de este mes, especialmente qué significa Arié para nosotros, qué es Arié. Yo les traje acá algo que dice lo siguiente: en este mes, Leo, Av, cultivamos la audición correcta. Tiene que ver con la audición. El mes de Av tiene que ver con la audición. Y tenemos que tratar de cultivar, rectificar la audición correcta. O sea, todo lo que oímos, tenemos que ver por qué lo oímos, para qué lo oímos. Y vamos a ver ahora, más adelante, en el desarrollo de la clase, qué es exactamente esta audición. Y esto porque está aludido en el nombre de la tribu del mes. ¿Cuál es el nombre de la tribu de este mes? ¿Qué tribu es? ¿A qué tribu corresponde? A la tribu de Shimón. Shimón viene de la palabra Shmiá o Shomea, que quiere decir escuchar. Entonces, el 9 de Av, que es lo que va a suceder este Shabbat, si Dios quiere que sea para bien, estamos de duelo por la destrucción de los templos. ¿Correcto? ¿Quién destruyó el templo o los templos? Uno de los babilonios, el primero, y el otro, el segundo, los romanos. Son llamados los leones. O sea, tanto Babel como Roma son llamados león. Y de ahí la asociación también con el signo de Leo. ¿Ok? El león, que son Roma y Babilonia. También vamos a estudiar acerca de la letra que gobierna este mes. ¿Cuál es la letra? La letra Tet. La letra Tet gobierna este mes. ¿Por qué? Porque cada uno de los meses de alguna manera fueron creados con una letra, y la letra que gobierna este mes es la letra Tet. El significado de la letra Tet es algo negativo, no es algo positivo, es algo negativo, como ahora vamos a ver. Y también como que significa también arenas movedizas. Pero al final de la clase vamos a ver cómo en realidad la letra Tet también es la primera letra de la palabra Tov, que es bueno. O sea que también podemos encontrar en este mes algo bueno. No es todo malo, no es todo negativo, sino también algo positivo, como ya lo vamos a ver, que a partir del 15 de Av todo cambia de una forma increíble para el bien. Así que en este mes comienza negativo, pero podemos alcanzar los máximos niveles transformando los niveles más bajos en buenos. Y esto es lo que nos enseñan los sabios. Vamos a ver otra cosa interesante. La letra Het. Ustedes saben que hay Het y hay Tet. Entonces, la letra Het corresponde al mes de Tamuz, el mes anterior a Av. ¿Ok? La letra que gobierna el mes de Tamuz. Y si nosotros juntamos la letra Het más la letra Tet, se forma la palabra Het en total. ¿Qué es Het? Het es pecado. Entonces, tenemos que mirar esa parte también como que todo negativo, de a partir del mes de Tamuz, que comienzan las 3 semanas, que termina con el 9 de Av, es como hay una cuestión acá de Het, de pecado, que de alguna manera es lo que provocó toda esta destrucción, como ahora también lo vamos a ver. Hay algo también importante que nos enseña la Kabbalah,
que cada mes tiene el nombre de Dios que Yud Kei Vav Kei. Ustedes saben que el nombre de Dios es la Yud, después la Hei, después la Vav y después la Hei de vuelta. Este es el nombre de Dios que suma en total 25, pero este nombre tiene distintas formas de componerse, o sea, se compone de distintas maneras. A veces es Yud Kei Vav Kei, a veces es Kei Yud Vav Kei, a veces es al revés, Kei Vav Kei Yud, depende del mes. Y cada mes tiene una composición distinta del nombre de Hashem, de Yud Kei Vav Kei. Lo normal, el orden normal y natural, es cuando encontramos que primero es la Yud, después la Hei, después la Vav y después la Hei. ¿Qué pasa en el mes de Av? En el mes de Av nosotros podemos encontrar algo extraño. ¿Por qué? Porque comienza con el orden al revés, pero termina con el orden correcto y normal. ¿Esto dónde lo encontramos? En el mes de Av hay un versículo que dice Hasket Ushma Israel Hayom, que se refiere al mes de Av, como dijimos, que el mes de Av está relacionado con el escuchar, con el Lishmoa Shema. Entonces, Hasket Ushma Israel Hayom, ¿qué significa? Que el pueblo de Israel tenemos que estar atentos y escuchar hoy. Entonces, en este Hasket Ushma Israel Hayom, vamos a encontrar la Hei. Hasket se escribe con la Hei al principio, Ushma se escribe con la Vav, después Israel es con la Yud y Hayom es con la Hei. O sea, tenemos aquí el nombre de Dios, Hei, Vav, Yud, Kei. Pero el comienzo del versículo empieza con Hei y Vav, o sea que el orden del nombre de Dios en este caso, al principio o en esta parte del versículo, está modificado, no está en el orden natural y normal, sino que está al revés. Termina así, termina bien, porque termina con después Israel Hayom, que es Yud y Kei de vuelta. Entonces ahí sí termina bien. ¿Qué es lo que nosotros decíamos? El mes de Av hasta el 15 de Av es negativo y a partir del 15 de Av se transforma en positivo, pero de una forma impresionante el cambio que existe en este mismo mes. Comienza negativo, pero termina muy positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la composición del nombre de Dios pero está no en una forma normal, está al revés? Entonces hay lo que se llama el Ester Panim. Dios está como oculto. Dios siempre está. Dios nunca va a desaparecer porque siempre está, pero está de una forma oculta. O sea, que suceden desgracias en este mes, suceden cosas, porque aunque Dios está presente, pero está oculto, está de una manera oculta. Es un mes donde hay juicio, hay din. No deja de ser difícil el mes. Es muy difícil, claro que sí, muy difícil, es muy complicado. Es un mes donde no conviene hacer negocios, donde si uno puede comenzar a hacer negocios, lo tiene que dejar para recién después del 15 de Av. Nada de... Ni de placer, ni negocios. Ni... No hay que hacer negocios, no hay que hacer ningún tipo de juicios con nadie, no solamente con gente no judía, sino en general. No hay que hacer juicios porque no tenemos mazal, no hay la suerte del pueblo de Israel en los primeros hasta el 9 o 10 de Av no son días buenos, no son días positivos, entonces no nos conviene dedicarnos a este tipo de acciones que pueden terminar mal, pueden terminar en forma negativa. Pero el final del mes Dios se transforma y ya se convierte en una expresión
ya revelada, y Dios sí está con nosotros presente y en forma revelada. Entonces esto es muy importante porque esto simboliza el Gesed, que es la bondad, o sea, se transforma de Din, que es juicio, se transforma en Gesed, que es bondad. Y hay una revelación muy importante y tenemos que tratar de aprovechar esos días para, si había algo que queríamos hacer durante los primeros días del mes, dejémoslo para el final del mes, que eso va a ser muy positivo para cada uno de nosotros. También podemos encontrar en el año, en el calendario judío, hay otra parte del año también, que es lo que se llama el Sefirat HaOmer. El Sefirat HaOmer es desde Pesach hasta Shavuot, que también son días difíciles, son días de juicio, son días, no es lo mismo, es otro tipo de juicio, en la cual fueron muertos por una epidemia 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. O sea, ¿por qué murieron? Murieron porque no se llevaban bien entre ellos, no se respetaban entre ellos. Ok, pero ¿por qué tenían que morir justo en esta fecha? ¿Por qué? Porque Dios trae el juicio justamente en las fechas en las cuales hay juicio. Por eso son días que tenemos que cuidarnos, son días en los cuales no es un momento para salir a pasear o salir a hacer deportes de riesgo o extremos. Uno se cuida. Pero la Torá prohíbe los deportes extremos, está prohibido por arriesgar la vida. Por supuesto que no tenemos que tratar de hacer deportes extremos, pero por ejemplo, bucear. Bucear es un deporte, no es extremo, no estoy hablando tampoco llegar a ese extremo. Pero ¿para qué lo voy a hacer ahora? Lo voy a dejar para otro momento, que son los meses buenos. Entonces ahora justamente lo que quiero explicarles es que hay meses buenos, positivos, y hay meses que son negativos. Hay meses que son, como se llaman, zichriim, que son, digamos, masculinos, y hay meses que son femeninos, nikvim. O sea, los meses en Israel, los meses del verano son los meses masculinos y los meses de invierno son los meses femeninos. Por ejemplo, tenemos Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat y Adar. Todos estos meses son los meses masculinos, y después Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av y Elul son todos estos meses femeninos. Entonces, ¿qué pasa? Los meses como Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat y Adar son meses buenos, pero de repente los meses de Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av y Elul, algunos buenos, algunos malos. Entonces tenemos que mirar, Nisan es bueno, Iyar es bueno, pero ya después Tamuz no es bueno. Iyar no es tan bueno porque Iyar dijimos que está el tema del Sefirat HaOmer en ese mes, entonces es un mes difícil. ¿El holocausto en qué mes? Bueno, en el mes de Av dicen que fue la expulsión de España. O sea, cuando se dictaminó el día que no podía quedar ningún judío en España, ¿qué día era? El 9 de Av. O sea, fue la expulsión de España, no podía quedar ningún judío, o sea, fue un desastre eso. Fue también otra de las tragedias, pero también sucedieron muchas tragedias en el pueblo de Israel, y justamente no en el 9 de Av necesariamente, pero sí en el mes de Av o en las 3 semanas. Por ejemplo, lo de la AMIA en Argentina fue el 10 de Av. O sea, fue cuando el templo de Jerusalén se estaba quemando. Lo que pasó hace una semana atrás en Bulgaria, el atentado en Bulgaria, también fue ahora en el mes de Av. O sea, son tragedias que cada año y año, lamentablemente, vuelven a suceder, y por eso tenemos que tratar de cuidarnos tanto. Ahora,
Dicen los sabios que Esab y Jacob se compartieron entre ellos los meses. 6 meses para uno, 6 meses para el otro. O sea que hay 6 meses de Esab y hay 6 meses de Jacob. ¿Cuáles son los 6 meses de Esab? Los 6 meses de Esab son 3 meses que son los masculinos, que son, para Esab se llevó Tebet, Shvat y Adar, y 3 meses de los femeninos que son Tamuz, Ab y Elul. Eso se los llevó Esab. ¿Cuáles son los de Jacob? Son 3 meses masculinos que son Tishrei, Heshvan y Kislev, y los femeninos Nisan, Iyar y Sivan. O sea, los femeninos Nisan, Iyar y Sivan. Entonces, tomando en cuenta esto, significa que hay 6 meses que son buenos, positivos, porque son los de Jacob, y los otros 6 meses no son tan buenos. Ahora, dice el Zohar que Jacob se llevó otros 2 meses de Esab. Se los agarró para él. ¿Cuáles son? Adar y Elul. El mes de Adar y Elul también se los trajo para Jacob. O sea que Adar y Elul también son meses buenos. Entonces quedarían Tishrei, Heshvan, Kislev, Nisan, Iyar, Sivan, Adar y Elul como meses muy buenos para el pueblo de Israel. Quedarían con Esab el mes de Tebet, Shvat, el mes de Tamuz y el mes de Av. Esos 4 meses que no son tan positivos. Ahora, lo que es interesante es que podemos encontrar que Tishrei, que es el primer mes, corresponde al mes de Nisan también. O sea, en realidad, el primer mes Tishrei es a partir de la creación del mundo o desde Rosh Hashanah. Pero para la Torá, ¿cuál es el primer mes? Nisan. Nisan es el primer mes para la Torá. Entonces, hay una correlación entre Tishrei y Nisan, entre Heshvan e Iyar, entre Kislev y Sivan, entre Tebet y Tamuz, y Shvat. Shvat, ¿cuál es el que le correspondería? Av, el mes de Av. Y después Adar con Elul. O sea, está esta correlación entre estos meses, porque son 6 meses y 6 meses. Entonces ponemos el primero con el primero, entonces es Tishrei con Nisan, y de esta manera va a quedar el mes de Shvat con el mes de Av. Ahora, ¿qué pasa con el mes de Shvat y el mes de Av? Hay una relación muy interesante. ¿Por qué? Porque en el mes de Av dijimos que el 15 de Av, a partir del 15 de Av, comienza una etapa buena de crecimiento. El 15 de Av, Tu Be'Av. Dijimos que, por el otro lado, ¿cuál es el otro mes que le corresponde al mes de Av? El mes de Shvat. ¿Y qué pasa en el mes de Shvat? ¿Qué hay en el mes de Shvat? Tu B'Shvat. Está Tu B'Shvat, que es el 15 de Shvat. Entonces encontramos que por un lado tenemos en el mes de Av, Tu Be'Av, el 15 de Av, que es bueno y es crecimiento. Y también Tu B'Shvat es un mes de crecimiento. ¿Por qué es un mes de crecimiento? Porque es Hag Lailanot. Es la fiesta de los árboles. Es cuando todo comienza a crecer. También encontramos que hay 2 opiniones. Hay una opinión que dice que Rosh Hashanah, o sea, ¿cuándo fue creado el mundo? El mundo fue creado en Tishrei, porque por eso nosotros hacemos Rosh Hashanah, lo hacemos en Tishrei. Pero hay otra opinión que dice no, que el mundo fue creado en Nisan, no en Tishrei. Entonces, ¿cómo podemos compaginar estas 2 opiniones? O sea, ¿cómo puede ser? O fue creado en Nisan o fue creado en Tishrei. La respuesta es que no, que en realidad dice el Ari Kadosh, el Arizal,
que en Nisan Dios ya tuvo el pensamiento de crear el mundo. Y en Tishrei lo llevó a la práctica. Fue la creación en la práctica. Entonces, para Dios, cuando Dios piensa algo, es como una creación ya. Porque ya Ya es un hecho. para Dios es un hecho, ya está en su pensamiento ya está creado. Entonces ya hay una creación en el pensamiento, después se crea en la práctica. Entonces, ¿cuándo realmente fue creado el mundo? ¿Cuándo comenzó a crearse el mundo? El momento que lo pensó. No fue el primero de Tishrei. El primero de Tishrei fue creado Adam Rishon, el primer hombre. Por eso nosotros Rosh Hashanah lo que hacemos es celebrar el nacimiento de Adam Rishon. ¿Cuándo fue que comenzó a crear el mundo Dios? El 25 de Lul. O sea, antes del primero de Tishrei. El 25 de Lul comenzó a crear el mundo. Entonces, de acuerdo a la opinión que dice que el primero de Tishrei fue creado el mundo, cuando en realidad estamos hablando no el primero de Tishrei, sino el 25 de Lul. Y de acuerdo a la Arizal, que dice que fue creado en la práctica, ¿cuándo fue creado en la práctica? El 25 de Lul. Ahora, ¿cuándo entonces fue creado en el pensamiento de Dios? El primero de Nisan. No, antes del primero de Nisan, el 25 del mes de Adar. O sea, viene a ser lo mismo, ¿ok? Ahora, 40 días antes del 25 de Lul, ¿qué viene a dar? ¿Qué viene a ser? El 15 de Av. Y 40 días antes del 25 de Adar, ¿qué día viene a ser? Purim. Tu Bishvat. El 15 de Shvat. O sea, ahí nos encontramos de vuelta el 15 de Shvat con el 15 de Adar. Vemos que, el 15 de Shvat con el 15 de Av. Vemos que el 15, tanto de Av como de Shvat, están relacionados entre sí y hay un potencial de crecimiento increíble a partir de ese momento. Entonces, no es todo malo el mes de Av. El mes de Av sí comienza mal, comienza negativo, pero se transforma en algo positivo que es a partir del 15 de Av. Ahora, ¿qué es el 15 de Av? Esa que era el que abre el periodo para el verano. El 15 de Av, muchos dicen que es el día del amor. ¿Por qué es el día del amor? No es el día del amor. O sea, no es... El día del cariño, ¿no? No, nada que ver. El día del cariño. Lo que pasa es que el 15 de Av tiene un origen de algo positivo. Entonces en ese día suceden cosas positivas. ¿Qué es lo que sucede? Comienza, por ejemplo, el 15 de Av, por ejemplo, dejaron de morir los que morían todos los años en el desierto. O sea, cuando se decretó de que todas las personas mayores de 20 años no iban a entrar a Israel, entonces todas esas personas murieron en el desierto. ¿Qué hacían? Todos los años, el 9 de Av, cavaban una fosa y se metían ahí y algunos morían, otros no. Pero cada año moría gente. Entonces si morían, listo. Al otro día los que morían los terminaban de enterrar. Cuando fue el último año, antes de entrar en Israel, llegó Tisha B'Av, llegó 9 de Av, hicieron la fosa, se metieron adentro y no se murió nadie. Entonces pensaron, nos equivocamos la fecha, seguramente no es hoy Tisha B'Av, sino mañana. Al otro día hicieron lo mismo, no pasó nada. ¿Qué pasó? Capaz que estamos equivocados. Hasta el 15 de Av. Cuando llegó el 15 de Av se dieron cuenta de que Dios había cancelado ese decreto y entonces fue un día de mucha alegría,
¿Por qué? Porque terminaron ya, quiere decir que todos los que estaban ahí todavía ya podían entrar a Eretz Israel. Dios había cancelado el decreto. Eso es lo que sucedió, una de las tantas cosas que sucedieron el 15 de Av. Después vamos a ver, hay otras cosas más. Como decíamos, que el mes de Av, que es el Mazal de Arié, y que está relacionado con el escuchar, está relacionado con el escuchar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es ¿En qué nos tenemos que esforzar durante este mes? Tenemos que tratar de abrir los ojos y escuchar, no con los ojos. Y los oídos. Dice abrir los ojos. Abrir los ojos significa que tenemos que prestar atención a todos los hechos que vemos en este mes. Si yo soy testigo de algo, si Dios me hizo ver algo, es por algo. Antiguamente, Dios mandaba a los profetas y a través de los profetas nosotros podíamos saber qué era lo que teníamos que hacer, en qué estamos mal. Entonces venían los profetas, nos decían, miren, están ustedes haciendo esto mal, hay que cambiar la actitud y hay que mejorar en esto. ¿Guías espirituales? Sí, los profetas eran los guías espirituales. Hoy en día que no tenemos profetas, entonces, ¿cómo sabemos las cosas? ¿Cómo sé yo qué tengo que hacer? Si escucho en la radio algo, tengo que prestarle atención, especialmente en este mes. Si escucho que hay un comentario, que alguien dice un comentario, hey, escucha porque esto es importante. Tengo que estar abierto a escuchar los mensajes que Hashem nos manda a través de cualquier ser humano, a través de cualquier persona. Esto es durante todo el mes, ¿no? A partir de... Sí, el mes de Av en especial. Entonces, digamos que Dios como que en estas épocas, Dios se nos puede revelar también en los sueños. Se puede revelar, ¿qué quiere decir Dios? Dios no se revela, pero nos manda mensajes a través de sueños, a través de cosas. También podemos soñar despiertos, o sea, aquí sí soñar despiertos. Podemos estar despiertos y estar atentos a ciertas situaciones que pasan, que eso nos da un mensaje para nosotros. Bueno, es una larga. Lo que sea, no importa. Todo lo que sucede, nosotros tenemos que captar cuál es el mensaje detrás de esto. Si pasó esto, es porque hay un mensaje para mí y tengo que analizarlo. Tengo que tratar de analizar y ver cuál es el mensaje que Dios me quiere mandar a mí. Esto es el mes de Av. Ahora, Arié es un león, dijimos. León es algo dominante, ¿no? Fuerte. León es fuerte. Entonces, eso es también lo que sucede en este mes. Es un mes en el cual no queremos recibir, no estamos dispuestos a recibir críticas. No nos gusta recibir críticas en este mes. ¿Por qué? Porque yo quiero ser dominante. En ningún mes nos gusta. Pero especialmente en el mes de Av, no queremos recibir críticas. Y hay críticas que son constructivas. Las críticas normalmente, si no son constructivas, entonces no las queremos oír. Pero cuando la otra persona nos está dando una crítica constructiva, tenemos que tratar de abrirnos a escuchar y no cerrarnos, porque justamente el mes de Av es el concepto de que yo me siento dominante, yo soy como el león y no quiero escuchar nada, yo soy el gran hombre y yo no le escucho nada a nadie, y es un error no querer escuchar en esta época. ¿Por qué? Tenemos que saber lo que dice el Pasuk, o lo que dicen los sabios, Mikol me la medais kaltine, porque a vos dice que yo tengo que aprender de todos.
de todas las Sabiendo personas. que es un mes difícil, tenemos que ser humildes. Tenemos que aprender a escuchar. aprender a escuchar, aprender a captar el mensaje Y aprender de y aprender de todos, aprender de todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, y tenemos que cuidarnos por el otro lado porque como también es un mes que está de alguna manera afectado por el sol, o sea que el mes también está relacionado con el fuego, hay una fuerza del fuego y el fuego quema y prende rápido. Entonces también cuando nosotros nos dicen algo, tenemos que calmarnos. Si alguien nos critica, entonces nosotros tenemos que quedarnos tranquilitos, calmarnos. Especialmente en este mes, tenemos que tratar de calmarnos y no dejarnos llevar. Exacto. Reaccionar. no empezar a dejarnos llevar por todas las reacciones internas y hacer crecer ese fuego, que al final todo ese fuego y todo eso es por lo que se llama el ego, por el egocentrismo. Entonces, Somos vulnerables este mes. especialmente, en este mes somos muy vulnerables, entonces tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, en el mes de Tamuz, que es el mes anterior, el mes de Tamuz está relacionado con la vista. El mes de Av está relacionado con el oído, con lo que escuchamos. Entonces, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que pasó en el mes de Tamuz? En el mes de Tamuz, los meraglim, los espías, cuando fueron a Israel a ver qué pasaba en la tierra, ellos vieron. ¿Qué es lo que vieron? Vieron que es una tierra que consume a sus habitantes y que es imposible conquistar la tierra. Entonces, el mes de Tamuz es un mes en el cual tenemos que trabajar con la vista y rectificar todo lo que vemos. Tenemos que cuidar nuestra vista, no mirar cosas que no corresponden. Y en el mes de Av tenemos que trabajar con lo que vamos a escuchar. Primero que todo, tratar de sacar algún mensaje positivo y por el otro lado también no escuchar la Shonará, no escuchar cosas que me hablen mal de las otras personas. Entonces, otra de las cosas que sucedieron también el 15 de Av, que es positivo, para terminar con cosas positivas, es que las tribus tenían prohibido de casarse entre ellas. O sea, si había una mujer de una tribu, de Shimón por ejemplo, y un hombre de la tribu de Reubén, entonces no se podía casar en distintas tribus. No se podían casar. Y en el mes de Av, en Tu B'Av, se anuló también este decreto. Y a partir de ahí se pudieron empezar a casar y había más oferta Variedad. Y demás. y demanda. Oferta y demanda. Entonces, ¿qué se hace en Tu B'Av? Tu B'Av se acostumbra que las mujeres y los hombres van al campo y las mujeres y se visten de blanco, entonces como que van y buscan su pareja. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Por qué se vestían así de blanco? Porque era la ropa sencilla. Entonces lo que buscaban era la parte interna, el alma de la otra persona. No se busca ver, a mí me gusta este porque tiene plata, no. Me gusta esta persona porque tiene un alma linda, tiene un alma hermosa. Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar en este día de Tu B'Av. O sea que es un día también propicio, es un día propicio para buscar parejas, un día propicio para pedir por hijos, todo lo que esté relacionado con la pareja, con los hijos. Si una persona no tiene hijos, entonces un día propicio para hacer tefilá, para rezar a Hashem, para que le dé hijos también. Ahora, también dijimos que está correlacionado con el mes de Shvat, entonces Tu B'Shvat también es un día propicio para rezar por todo el año, para tener bendición, para tener crecimiento espiritual y para tener todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, y como habíamos dicho también, de que la letra Tet
que corresponde al mes de Av, también la letra Tet con la letra 3 se escribe Tov, que Tov quiere decir bueno. Entonces, Tienen las dos. tenemos la parte negativa que como comienza el mes, pero también tenemos la parte positiva y lo que tenemos que tratar de hacer es de escuchar y ver cuáles son las enseñanzas que hay para cada uno de nosotros en este mes. Tenemos que trabajar mucho en eso y transformar todo lo negativo en cosas positivas. Ahora, como este Shabbat es Tisha B'Av, entonces es muy especial porque este Shabbat no vamos a hacer ayuno. No vamos a hacer Porque ayuno. Shabbat. Porque vamos a hacer Shabbat más de no 6 se hace horas. ayuno. Shabbat Porque es el está domingo. prohibido. Entonces se traslada el Tisha B'Av al domingo. Pero entonces, ya que se trasladó, ya que se empujó el Tisha B'Av, entonces le pedimos a Dios que ya que una vez que lo empujó, que lo empuje del todo. Y ya está, y que no tengamos más Tisha B'Av, o sea, tengamos Tisha B'Av, pero no un ayuno, sino todo lo contrario. Que tengamos un día de alegría, como está escrito, que cuando venga el Mashiach, el día de Tisha B'Av va a ser un moed, va a ser una fiesta, va a ser un día de fiesta. Entonces, vamos a celebrar cuando venga el Mashiach Tisha B'Av. Entonces, ojalá que suceda este año que el domingo celebremos todos, o no el domingo, ya el mismo Shabbat, porque Shabbat es Tisha B'Av. Celebremos la llegada del Mashiach y que no tengamos que ayunar ni tengamos que hacer nada de lo que hay que hacer en Tisha B'Av. Pero, si no tenemos el Zehut todavía, y si por alguna razón no llega Hash Shalom el Mashiach, entonces hay que hacer el ayuno el domingo. Entonces, 12 horas. hay que hacer muchas cosas 24. durante 24 horas. Entonces ahora vamos a ver, hay 6 ayunos. Hay 2 ayunos que son de 24 horas o 25 horas. ¿Y cuáles son? Yom Kippur y Tisha B'Av. Yom Kippur es porque la Torah nos obliga a hacer este ayuno. Tisha B'Av es porque es el ayuno por el cual los sabios dijeron que tenemos que ayunar. ¿Para qué? Para hacer duelo. O estamos tristes Que no ha venido el Mashiach. Y que se de la destrucción del templo. Una pregunta, o sea que el Mashiach siempre se le va a esperar en Tisha B'Av. No, puede venir en cualquier momento el Mashiach. Bueno, Pero es que Tisha B'Av es una época propicia para que llegue el Mashiach. Hay Es más un chance momento que especial. Entonces, vamos a ver qué pasa con Yom Kippur. En Yom Kippur, Dios nos perdona en Yom Kippur por todas aquellas mitzvot positivas. ¿Qué son las mitzvot positivas? ¿Qué son las mitzvot positivas? ¿Qué son las mitzvot negativas y las mitzvot positivas? Hay mitzvot aseh y mitzvot lo ta'aseh. No sabía que había. ¿Qué son las mitzvot positivas? No quiere decir que unas son positivas y otras negativas, de positivo y negativo, sino ¿Cuál tiene más mérito? positivo, no. No, tampoco. Las que Las no hizo. mitzvot positivas son las mitzvot que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, prender velas de Shabbat, poner tefilim. Esos son mitzvot positivas, que hay que hacer, las que se deben hacer. ¿Y cuáles son las mitzvot negativas? Las mitzvot negativas son aquellas mitzvot que son las que no hay que hacer, que está prohibido de hacer. Eso es negativo, que no se puede hacer. Como por ejemplo, Respetar lo que no hay que hacer. claro, no se puede prender fuego en Shabbat. Entonces, eso es las mitzvot negativas. Están las mitzvot positivas y están las mitzvot negativas. Ahora, en Yom Kippur, Hashem nos perdona por todos los pecados que hacemos, ¿no es cierto? Y hacemos un ayuno por eso. Pero las mitzvot positivas, o sea, las mitzvot como que Hashem me dice que me ponga tefilim, ese tipo de mitzvot, si yo
pequé y no lo hice, no lo hice, no me puse tefilín, ¿qué pasa? Entonces, dice así, que si hizo teshuvá, si se arrepiente, inmediatamente Hashem nos perdona por las mitzvot positivas. Hashem nos perdona inmediatamente, ¿por qué? Porque nosotros hacemos teshuvá. Ahora las mitzvot negativas, o sea, las que no hay que hacer, por ejemplo, prender fuego en Shabbat, si yo prendí fuego Haz Shalom en Shabbat, entonces, ¿qué pasa? Yo hago teshuvá ahora. Yo hago teshuvá. Puedo hacer teshuvá, pero la teshuvá va a esperar, va a quedar ahí en stand-by, va a quedar como en espera hasta Yom Kippur. No es que inmediatamente va a... No perdona inmediatamente como la mitzvah positiva, Ajá. sino que la mitzvah negativa, si hice teshuvá, entonces tiene que esperar hasta Yom Kippur, y Yom Kippur, sí, por supuesto, si hizo teshuvá, entonces Yom Kippur perdona, expía por el pecado de las mitzvot negativas. O sea, si yo hice algo negativo, o sea, prendí fuego en Shabbat, entonces voy a tener que esperar hasta el Yom Kippur, Hasta el otro. hasta el otro Yom Kippur, sí, Ajá. hasta el siguiente, Exacto. para que Hashem me ¿Qué perdone pasaba? por esto. Baruch atah Adonai Eloheinu Hashem Kol Amén. Gracias. Es como que él recibe la petición, pero también quiere ver que de verdad ya no lo vuelva a hacer. Te la archiva para ver si seguís cumpliendo el resto del tiempo que queda para el próximo ayuno, y si él se da cuenta que no lo volviste a hacer, te perdona para Yom Kippur. ¿Sí? En Yom Kippur me va a perdonar. O sea, este se queda en stand-by. Sí, hasta Entonces, Yom Kippur. Cuando yo- para Yom yo Kippur yo siento hago que- ayuno, entonces ahí Hashem me perdona. Pero En no, Yom Kippur. pero no hay que seguir cometiendo. O sea, Por aprovechar. supuesto. A eso me Por refería supuesto, yo. no se puede volver a... O sea, hay que hacer teshuvá. Teshuvá quiere decir no volver a hacerlo más. Eso es teshuvá. Entonces uno no vuelve a hacer más el pecado. Entonces ahí Hashem nos perdona, pero tenemos que esperar hasta Yom Kippur para eso. Ahora, eso es en Yom Kippur, eso es el ayuno de Yom Kippur. Después está el ayuno del 9 de Av, que como ya dijimos por qué, ahora vamos a explicar un poquito más por qué realmente hay que hacer el ayuno del 9 de Av. Pero antes de hablar del 9 de Av, ahí está el 17 de Tamuz. El 17 de Tamuz fue el día en el cual rodearon las murallas, rodearon la ciudad de Jerusalén, y entonces por eso se hace el ayuno, que es cuando comienzan las 3 semanas, comienza toda esta desgracia. Después está también el 10 de Tebet, y ahí está también el Tzom Gedalia, son otros ayunos también. Tzom Gedalia, ¿qué es? El ayuno de Gedalia. ¿Quién era Gedalia? Gedalia ben Ahikam era una persona, un líder espiritual, un líder judío, que cuando se destruyó el templo, el rey Nebuchadnezzar, el rey de Babel, dejó un grupo de gente en Jerusalén. Dejó judíos en Jerusalén. ¿Y a quién lo puso como líder? A Gedalia. Gedalia ben Ahikam lo puso como líder de todos. Entonces, ¿qué hizo el rey de Babel? Nebuchadnezzar se llevó a todos los ricos. ¿Por qué? Porque él sabía que toda esta gente pueden hacer una revolución. Entonces no los dejó allá en Jerusalén. ¿A quién dejó en Jerusalén? La gente sencilla, simple. Ahí quedaron todos. Gedalia hizo una reunión donde invitó a todo el mundo, y aun cuando le avisaron, mirá que te quieren asesinar, él dijo, no va a pasar nada, nadie me quiere asesinar, todos son gente buena. Y lo asesinaron el día 3 de Tishrei. El 3 de Tishrei asesinaron a Gedalia. Entonces, por eso, ese día se hace un ayuno. No se hace ayuno por todos los sabios que asesinaron. Rabbi Akiva también lo mataron de una forma, lo asesinaron de una forma muy horrible. Sin embargo,
por Gedaliah sí hacemos un ayuno. ¿Por qué? Porque digamos que había quedado una esperanza en el pueblo de Israel, en Jerusalén, con Gedaliah como líder. Pero al asesinar a Gedaliah, se les acabaron todas las esperanzas. Ahí como que se les bajó toda la motivación que tenían. Después de pasar todas las tragedias, todos los desastres, todas las matanzas, todo lo que sucedió con la destrucción del templo, que se llevaron a toda la gente de Babel, y después le pasa esto al líder de ellos, ahí se acabaron sí, se desmoronaron completamente. Entonces, por eso es un día también, un ayuno especial que tenemos que hacer. Ese ayuno, esos ayunos son de 12 horas nada más. Ahora, Perdón, comienza sí. en la noche, ¿verdad? El ayuno. No, No en la mañana. el ayuno de 12 horas empieza, el del domingo empieza el Shabbat. Comienza en Shabbat con la puesta del sol, o sea, a la hora de la puesta del sol, y termina el otro día en la noche cuando salen las estrellas. Domingo. Sí, empieza el sábado en la noche, sábado por la tarde, o sea, con la puesta del sol, y termina con la salida de las estrellas del domingo por la noche. Eso es Tisha B'Av. 24 horas. Es un ayuno de 24 horas, eso es lo que tenemos que hacer este domingo. Sin agua, Rafa. Sin agua, sin comer, sin nada, seguro, sin agua. Incluso las embarazadas o los enfermos. Un momentito, no es tan así. No, es que Va. no En es Yom nada. Kippur, un enfermo que no corre peligro tiene que ayunar. Pero en Tisha B'Av, un enfermo que no corre peligro no tiene que ayunar. Es distinto. Porque Rabín, Se come, pero Entonces, no para saciar. mujeres que dieron a luz, por ejemplo, no tienen que ayunar. Ahí hay cada situación es distinta, hay que averiguar, hay que preguntar, pero no todos ayunan en Tisha B'Av. En Yom Kippur es distinto, Yom Kippur es mucho más estricto. Ahora, la pregunta, ¿por qué tenemos que ayunar el 9 de Av? ¿Por qué tanto llanto, tanta angustia? ¿Por qué hacemos todo esto? 24 horas, 3 semanas de duelo. ¿Por qué tanto? Por el Beit HaMikdash, ok, está bien, hace 2000 años que se destruyó el Beit HaMikdash. Todavía tenemos que ir con todo esto, con todo este dolor. ¿Por qué? Y es más, algunos tzadikim hasta hoy en día hacen todas las noches algo que se llama Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot es que en la mitad de la noche lloran por la destrucción del templo. Y hay todos unos rezos y una cantidad de cosas que se hacen. ¿Por qué tanto? ¿Por qué? ¿Qué significado tan especial tiene para el pueblo judío el templo de Jerusalén? ¿Qué es? Si se destruye una sinagoga, ¿vamos a estar 2000 años llorando por eso? Hay una historia con Napoleón. Napoleón estaba conquistando y llegó a Egipto y llegó al Cairo. Y ahí cuando estaba en el Cairo pasó por una sinagoga y vio que la sinagoga estaba toda oscura, habían algunas velas prendidas y vio a la gente que estaban llorando. Entonces entró, preguntó qué es lo que pasa acá, están hablando en un idioma que no entiendo y no sabía qué pasaba y preguntó. Entonces le dijeron, no, es que los judíos en el 9 de Av ayunan y lloran y leen una cantidad de cosas que se llaman kinot. Y entonces el Napoleón preguntó, y bueno, pero ¿hace cuánto tiempo fue que se destruyó el templo? O sea, lloran por el templo, pero ¿hace cuánto? ¿Hace 20, 30 años? ¿Hace cuánto se destruyó? No, hace 1700 años, en aquel momento eran 1700 años. Dice, ¿hace 1700 años y todavía siguen llorando? Y dijo Napoleón, un pueblo
que llora por su templo, que lo destruyeron hace 1700 años atrás y todavía sigue llorando por su templo, Es de admirar. es no de admirar. Este pueblo va a volver a ver ese templo, va a volver a crecer y va a prosperar. Es un pueblo que de alguna manera, va a salir adelante y va a seguir siempre existiendo. ¿Por qué? Porque para nosotros, el templo sagrado de Jerusalén era algo muy, muy importante, como ahora lo vamos a ver. Hay distintos niveles que quiero ver con ustedes. Lo primero es que, ¿qué pasaba en la época del templo? Cuando estaba el rey Salomón. Cuando el rey Salomón reinó durante 40 años, había paz completa en toda la tierra. En todo el mundo había paz. Era la época en la que estaba el templo de Jerusalén. Una época de oro, una época especial. Todas las naciones amaban al pueblo de Israel. Querían al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque veían qué bueno que es este pueblo, porque además era un pueblo que cumplía con toda la Torah y la mitzvot. Todos eran gente que cumplían con Torah y mitzvot, observaban la Torah y la mitzvot con todos los detalles. Y era una época muy especial. Después, con la destrucción del templo, comenzó el galut, la diáspora. Y con la diáspora comenzaron los problemas. Comenzaron todos nuestros problemas que pasamos durante 2000 años, que nos persiguieron, los pogroms, el holocausto, comenzando por la misma destrucción del templo, que también ahí fue un holocausto, porque asesinaron no a 100, a 200, miles, asesinaron tal vez a 1 millón de personas. O sea, fue un desastre, fue una tragedia. Fue un holocausto tal vez menor, pero fue un holocausto también. Y por supuesto el Beit HaMikdash fue destruido. Entonces, no tenemos en este momento la capacidad de reunirnos todo el pueblo de Israel en Israel como era en esa época, y que haya paz y que nadie nos moleste, y que no solamente que nadie nos moleste, sino que ni siquiera haya guerra entre ellos tampoco, y que sea un momento de paz. Y eso es lo que nosotros nos lamentamos, eso es lo que nosotros lloramos a Dios y le pedimos que por favor reconstruya el Beit HaMikdash nuevamente. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué se destruyó el primer Beit HaMikdash? Odio gratuito. El primero es porque dicen que había adulterio, porque asesinato, y porque también había boda zará. O sea, la gente hacía idolatría. Entonces, esos fueron los 3 pecados que hubo en el primer templo y por eso se destruyó. En el segundo templo ya fue porque había odio gratuito. ¿Qué quiere decir odio gratuito? Que no hay motivo, igual uno se pelea, el otro Que no hay se ningún cae motivo mal. para qué. O sea, ¿por qué se odia al otro? Solo con verlo se odiaba. ¿Por qué tengo que odiar al otro? ¿Por qué me cae mal? ¿Porque me hizo algo? Ok, puede ser que haya una explicación. Pero gratuito quiere decir que por nada, así, porque sí. Lo odio al otro y nada más. Porque no me cayó bien, porque no me gusta su cara. Esa es una explicación. Hay otra explicación. Odio gratuito significa que si yo odio a alguien, aun cuando haya una causa, es porque no entendí que eso que me vino a mí, que me llegó a mí,
es porque Dios me lo mandó. Yo no lo entendí. Si a mí me llegó eso, si a mí me sucedió eso, la otra persona me hizo tal cosa, me agredió, lo que fuera, es porque Dios quería que me agreda. Yo me lo merecía. Entonces, cuando yo odio a la otra persona, ¿cuál es el mensaje? Es que no es que Dios no me mandó esto, Pero alguien me se lo merece hizo la el otra odio. persona. ¿Eh? Alguien se merece el odio, ¿no? No estamos hablando de que se merece o no, estamos No, hablando. yo pregunto si alguien Nadie debe odiar. Nadie debe odiar. No es si se merece o no se merece. Puede merecerlo y no lo debemos odiar igual. Nadie merece ser odiado. Nadie debe odiar. Es distinta No la es que se merezca, perspectiva. no se merezca. Aun cuando se merezca ser odiado, no debemos odiar. Es más todavía. No que no se merece ser odiado, sino que no lo debo odiar. Aun cuando se lo merezca. Y por algo está esa persona ahí, y por algo pasó la situación. Por lo que sea, pero siempre hay situaciones, siempre suceden cosas. Pero entonces, aun cuando sucedan cosas, yo no debo odiar. ¿Por qué? Porque tengo que entender de que si a mí me sucedió esto, es porque Dios quiso que me suceda. Y cuando entiendo esto, lo tengo que aceptar y no tengo que odiar. Ahora, si voy a odiar, entonces no se produce el tikkun, la rectificación. Por algo me sucedió esto a mí. Hashem quería que me sucediera, para rectificar mis pecados. Pero si yo voy a odiar, Una reflexión. entonces no estoy rectificando nada. O sea, no estoy aceptando lo que Hashem me mandó. Yo lo que he dicho siempre es, ahora no entiendo por qué, posiblemente más adelante. Voy a entender por qué. Ok, está bien, sí, es otra forma de verlo. Pero, sí, como usted dice, hay situaciones. Me imagino que si alguien está ofendiéndolo a uno constantemente, tampoco, o sea, Por algo te ofende. uno tiene que escucharlo. No, porque- cada situación es distinta y bueno, indudablemente si hay alguien que me está ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo, indudablemente hay que pararlo, ¿no? O sea, tampoco me tengo que dejar. Pero tengo que hablar, tengo que ver cómo lo digo, tengo que ver, o sea, hay formas también. Hay que ver también por qué me está ofendiendo, o sea, tengo que analizar la situación. Le rompes la cara, pero no lo odias. Pero después analizas porque se la rompes. Luego pedís perdón en Yom Kippur. Pero no lo puedo volver a hacer. Bueno, otra razón por la cual nosotros, digamos, esto lo que dijimos recién era por algo muy sencillo. Estaba el Beit HaMikdash, había paz y nosotros deseamos volver a ese estado de paz. La otra razón es que cuando se destruyó el Beit HaMikdash, se destruyó todo. ¿Qué quise se destruyó todo? ¿Qué era el Beit HaMikdash? Jacob vino cuando llegó al sitio donde se construyó el Beit HaMikdash, dijo, Manorá makom hazeh, en zekim bet Elokim beze shara Shabbat. Dijo, ¿qué lugar tan temible es este? Este es el portón del cielo. Aquí es el portón del cielo. O sea que el lugar del Beit HaMikdash es el portón del cielo. Ustedes saben que cuando nosotros rezamos, ¿hacia dónde rezamos? Hacia el este. ¿Por qué rezamos hacia el este? Porque rezamos hacia Jerusalén. O sea que nosotros rezamos hacia el este porque Jerusalén para nosotros está hacia el este. Pero los judíos que están del otro lado no rezan hacia el este. Van a rezar hacia el oeste, que es Jerusalén. Y si están hacia el sur de Jerusalén, entonces van a rezar hacia el norte. Si están hacia el norte, van a rezar hacia el sur. Depende de qué lugar donde se encuentren. Siempre vamos a rezar hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí está el portón del cielo. ¿Qué es el portón del cielo? Por ese portón es que suben todos los rezos. Por allí es que suben todos los rezos. Y por allí mismo, por donde baja también toda la bendición hacia no solamente nosotros, hacia todo el mundo.
Todo el mundo, toda la humanidad se beneficia de la bendición del Bet HaMikdash. La función del Bet HaMikdash era traer luz espiritual al mundo y traer bendición al mundo y a todos los seres humanos. Perdimos eso. Lo perdimos. Yo no voy a estar triste, no voy a llorar. Claro que voy a llorar y voy a pedirlo, por supuesto. Pues es un lamento, realmente, es un llanto de lamento. Es un lamento, sí, es un lamento. Y lo tercero es, como dice el Zohar, Shchita Begaluta, que cuando se destruyó el Bet HaMikdash, Dios, es como que Dios viene con nosotros al Galut. Dios también está con nosotros en la diáspora. Y eso es lo más terrible que podemos hacer. Provocar que Dios esté en Galut es terrible. Hay un ejemplo de un rey que tiene un hijo, y ese hijo comete un pecado muy grave y hay que mandarlo a la cárcel. Y el rey tiene que aceptarlo porque él mismo puso las reglas. Entonces tiene que ir a la cárcel. Pero en la cárcel la comida no va a ser igual que la que él comía todos los días. La cama donde él va a dormir no va a ser igual que donde dormía todos los días. Ni el baño va a ser igual, ni nada va a ser igual. Entonces, la cárcel es horrible. Y el hijo del rey, sufre ahí adentro. Entonces llega la noche y le traen la comida al hijo del rey, que es un pedacito, una porción de un poco de arroz con algo ahí, nada más. Él está acostumbrado a comer